La salvación, vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué más nosotros queremos? Lo que leí el hermano Ale en Filipenses nos habla de un apóstol Pablo que estaba sumergido. Él conocía realmente lo que él había aceptado. Él vivía eso. Él tenía todas las cosas. La palabra es estiércol, como estiércol, por ganar a Cristo, por el amor de Cristo. Y él dice que ciertamente no llegó. Yo no lo he alcanzado todavía, pero una cosa hago, voy a caminar de tal manera que otros vean en mí, porque en el pasaje que leyó Ale, el siguiente pasaje, el siguiente versículo dice que sed imitadores de mí, como yo de Cristo. El punto es que Pablo vivió una vida en consonancia con lo que él era, un hijo de Dios. Usted y yo también tenemos la misma vida en Cristo, la misma que se le dio a Pablo y a los apóstoles y a todos estos grandes hombres del Señor. Entonces nosotros estamos igualmente bendecidos. Pero es cotidiano, o vamos a decirlo cotidiano, es anual, que las personas, cuando llega el primer día o la primera semana de enero, la gente empieza a hacer planes, a tomar decisiones, a ver qué va a pasar este año. Empieza a pensar en lo que pasó el año pasado, en lo que hizo y no hizo, y en lo que este año pues en adelante nos repara, o más bien nos preparamos para lo que va a ser este año. Y es interesante, mis hermanos, que mucha gente está dispuesta a hacer resoluciones. Ya voy a hablar de esa palabra, resoluciones. Resuelven, por ejemplo, leer la Biblia en un año. Cristianos dicen, este año sí, voy a leer la Biblia entera, por lo menos 2 veces. Sí se puede, más de 2 veces. En el año se puede leer la Biblia muchas veces. Pero hay algunos que dicen, voy a comprometer a leerla un año, por lo menos este año completa. Otros dicen 2 veces. Hay algunos que dicen, y son menos espirituales, ¿verdad? Dicen, este año me comprometo a hacer dieta. Todo lo que comieron se sienten tan mal después de comer tanta hallaca y cochino y todo lo demás, que luego dicen en enero, no, ahora sí, voy a ir al gimnasio, voy a hacer dieta. Otros dicen simplemente, voy a dedicar mi tiempo que dedicaba al Facebook o a las redes sociales para leer un buen libro que me edifique espiritualmente. Y no solamente uno, voy a leer por lo menos uno mensual, voy a leer 12 libros. Voy a buscar 12 libros y piense ahí, son cosas buenas. Voy a leer 12 libros y al final de año voy a ver lo que el Señor me ha enseñado durante esos 12 meses a través de esos 12 libros. Algunos dicen, voy a romper con ese pecado que me controla. Hay un pecado que está en mí, que me somete y que yo peleo con él, pero este año yo voy a decidir, o voy a resolver, pelear con ese pecado. Lo cierto es que si el mundo lo hace, las empresas lo hacen, familias lo hacen, individuos lo hacen. Y yo me preguntaba, ¿y la iglesia? Y no es porque ellos lo hacen, nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos este tiempo siempre en la palabra y decimos que lo que la palabra dice, eso nosotros hacemos, ¿verdad? Si no está en la Biblia y no es condenada por la Biblia, entonces nosotros, sí, es un principio que se puede tomar. Pero al mismo tiempo, si hay algo que la Biblia nos prohíbe hacer, simplemente no lo hacemos. Pero en la Biblia estaba meditando sobre eso, y sí, la Biblia nos exhorta a hacer resoluciones. Y vamos a ver eso. Yo he titulado este mensaje, Resuelvo por fe a. 2 puntos. Ese es el título. Resuelvo por fe a. 2 puntos. La palabra resuelvo viene del verbo transitivo resolver, ¿verdad? Que nos habla de encontrar una solución o una respuesta a un problema. Repito eso. Esta palabra viene de resolver, que nos habla de encontrar una solución o una respuesta a un problema. En el verbo intransitivo, la definición me gustó muchísimo. Dice, tomar una determinación definitiva
en lo referente a algún problema o situación dudosa. Resolver o estar resuelto a significa, en el modo intransitivo, tomar una determinación definitiva en lo referente, a un problema o situación dudosa. Y como dije hace un momento, algunos cuestionan esto. Algunos dicen, cuando yo estaba haciendo el título, hermanos, estaba poniendo el título, había un conflicto inclusive en mí. Estoy resuelto a, hermano, pero estoy resuelto. Suena como que yo lo voy a hacer. Yo resuelvo, hermano. No puede ser como que yo resuelvo. ¿Y dónde está Dios? Sentía como que estaba transgrediendo ese principio que la Biblia nos enseña de no buscar, no hacer pues según nuestra fuerza, sino según la fuerza del Señor. Pero cuando me adentré en el pasaje que vamos a leer a continuación, me di cuenta que sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo y debemos hacerlo, pero en el poder de Dios. Entonces, es apropiado que nosotros como iglesia, pero como individuo, resolvamos hacer algo para el Señor o para nuestra vida. ¿Es correcto hacerlo? Esto es correcto, hermano. Esto es sano y debemos hacerlo. Debemos hacerlo siempre bajo el poder y la voluntad de Dios. Vamos a ir al pasaje en cuestión. Vamos a ir a leer. Y hay varios pasajes, realmente hay varios pasajes. Pero yo tomé 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. Yo voy a leer de la Reina Valera y luego me voy a ir a otros pasajes. Voy a leer el mismo texto en la Nueva Versión Internacional y otros textos, en otras traducciones como la Nueva Versión, la Biblia de las Américas, para que ustedes tengan un mayor entendimiento. Dice la palabra del Señor en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11 y 12. La Reina Valera dice: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Cuando yo leí este pasaje al principio, yo veía allí el principio y decía, ahí está, y lo puedo ver. Sin embargo, ¿cómo puedo hacerlo más claro? Bueno, fui a otras versiones. Y fíjense cómo dice la Nueva Versión Internacional. El mismo pasaje, pero en una versión más para nosotros, es decir, más como actualizada. Dice: por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen. ¿Quiénes? Nosotros. Quienes que realicen por la fe. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. La versión de la Biblia de las Américas dice similar, dice: por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho, y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Oramos así de modo que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por medio de ustedes, y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. En esta versión yo pude ver, y se puede ver más claramente, el hecho de que hay algo que usted y yo debemos hacer. Hay disposiciones que usted y yo debemos tener y que debemos hacer para poder ser dignos, o no ser, voy a reformular eso,
no es para poder ser dignos, sino más bien para ser coherentes con lo que ya somos. Para ser coherentes con lo que ya somos. Pablo está pidiendo en oración que Dios nos empuje a cumplir nuestras resoluciones. Pablo está orando para que esos buenos deseos que usted va a empezar a resolver o a poner en su cabeza para hacer este año, nos ayuden a ser más como lo que ya somos, hijos de Dios. Esas resoluciones nos ayudarán a ser más coherentes con el llamamiento que Él nos ha hecho. Por tanto, debemos hacer resoluciones que nos ayuden a ser más coherentes con lo que somos. Y vamos a ver eso de manera puntual en este pasaje. Debemos hacer resoluciones que nos ayuden a ser más coherentes con lo que ya somos. Una resolución entonces es la disposición que usted y yo tengamos de hacer el bien, de ser bondadosos o simplemente tener algo de bien, hacer algo de bien, que me ayudará a parecerme más a Cristo. Así como Cristo nos ha llamado, nosotros debemos realmente vivir de acuerdo a eso. Ahora, ¿cómo yo vivo de acuerdo a lo que Dios me ha llamado? El pasaje en Tesalonicenses dice que Él ora por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Y de lo que estamos hablando, los que estuvieron aquí cuando estuvimos hablando de Efesios, el libro de Efesios nos deja claro, del capítulo 4 hasta el 5, casi que todo el capítulo 4, nos habla de el llamamiento digno que nosotros debemos tener. Y nos habla de que nosotros debemos andar como es digno de lo que somos, hijos de Dios. Ahora, eso no es algo que Dios viene y te va a imponer y te va a dar a ti, te va a vertir a ti. No, eso no es algo que Él va a hacer en ti. Eso es algo que tú vas a resolver hacer y Él te va a ayudar a hacer esas resoluciones que tú tienes para hacer. Déjenme explicarme otra vez. En otras palabras, tú resuelves no hacer algo que empeora tu vida en santidad y Dios te ayuda a poder lograr eso. ¿Sí me entienden? Lo pongo de manera positiva. Tú resuelves hacer algo que está bien para la gloria de Dios y Dios te va a ayudar a que esa resolución se pueda cumplir. Eso es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Él está orando para que Dios nos ayude a que esas resoluciones que nosotros tenemos para el bien o que vamos a hacer para el bien, pues sirvan para que sea coherente lo que somos con lo que estamos viviendo. Pablo pide que seamos dignos de su llamamiento. Esa es la primera petición. Él lo que hace es enlaza una cosa con la otra. Él enlaza la oración y pidiéndole a Dios que haga una labor en nosotros, pero al mismo tiempo enlaza lo que tú y yo debemos hacer. Su primera petición es entonces que seamos dignos del llamamiento. Esa es la primera petición. Usted puede ver en el 11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que, petición, nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento. Esa es la petición número 1. Ora para que el Señor les ayude a ser, o nos ayude a ser más como Él quiere que seamos. Pero luego dice, la segunda petición, cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder. Y esta parte es la que le corresponde o nos corresponde a ti y a mí. Hay una conexión entre estas dos disposiciones, o más bien estas dos peticiones, que tú y yo debemos vivir como lo que somos. Para que tú y yo vivamos como lo que somos, necesitamos hacer resoluciones. Primera Tesalonicenses capítulo 1, Pablo ya le había mencionado esto a los tesalonicenses. En el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículos 9 en adelante dice, Pablo diciéndole a los tesalonicenses esto, le dice, porque os acordáis, hermanos, que nuestro trabajo y fatiga, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también,
de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros, los creyentes. Así también sabéis que de modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, que os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó de su reino y gloria. Lo que Pablo estaba diciéndoles es, ustedes vieron el ejemplo en nosotros, cómo trabajamos día y noche, cómo nos comportamos de manera irreprensible, de manera santa. Bueno, eso no fue como que el Señor vino y me dio eso como parte de un don, no. Dios te santificó, te justificó y te dice ahora, debes comportarte como lo que tú eres. En otras palabras, hay algo que usted y yo debemos hacer. Y Pablo lo está diciendo, nosotros vivimos de esta manera. Y luego les dice, nosotros les rogamos, exhortamos, así como un padre a su hijo. Dice que, y les encargamos que anduviesen como es digno. ¿Cómo es que vive un hijo de Dios? Bueno, un hijo de Dios se parece a Cristo. Si usted quiere una definición de lo que es un hijo de Dios, vea a Cristo, porque eso es lo que somos. La Biblia nos enseña que nosotros hemos de ser igual a Cristo para poder estar en la presencia de Dios, ¿sabe? Usted y yo, y pasaje que leía Ale, de Pablo tratando de perseguir esa meta. ¿Cuál era la meta? Ser igual a Cristo. De tal manera que usted y yo estamos aquí en esta vida, en este lugar y en este tiempo para ir haciendo cosas en nuestra vida que sumen a parecernos más a Cristo. Pero eso no lo hacemos en nuestro poder, sino en el poder que el Señor ha dado a nosotros. El Espíritu Santo es quien nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos dirige, es nuestro maestro. De tal manera que no estás solo, pero hay algo que tú y yo debemos hacer resoluciones. No se trata de ganarse el favor de Dios, comportarme bien. Hay hermanos que dicen, bueno, eso significa entonces que yo debo entonces empezar a portarme bien para que Dios me agrade, o para que Dios, perdón, se sienta agradado de mí. No, no se trata de eso. Si usted trata de ganar el favor de Dios, comportarse bien, pues usted está del lado contrario a lo que Dios está queriendo hacer. No se trata de comportarse bien para que Dios de algún modo me tenga por digno. No, porque nosotros realmente ya somos dignos. ¿Cómo, hermano? Sí. La Biblia dice que si tú eres llamado de Dios, si tú eres un creyente de Dios, Él nos llamó con un llamamiento santo. Y Él nos llamó para mostrar su gloria en nosotros. Inclusive Él dice como que si eso ya estuviera en nosotros, nosotros somos glorificados. Señor, pero todavía estoy en este cuerpo de muerte. Sí, pero Él lo menciona como que si y eso ya aconteció. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, desde el versículo 28 dice: mas sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó. Y a los que, justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El punto es, si Dios me ha llamado con un llamamiento eficaz, no estoy hablando del llamado general, donde llamamos al arrepentimiento de las personas, no estoy hablando del llamado que Dios hace en la vida de la persona, de manera que esa persona pasa de muerte a vida. Una persona que es creyente es una persona que ha sido justificada y delante de Dios es justo, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo ya hizo por usted. Usted está en una condición de glorificación, no por lo que usted hace o deje de hacer. Usted está en ese estar de glorificación porque Cristo lo hizo por ti. Pero ese estado se manifestará únicamente cuando estemos en la presencia de Dios. Mientras estemos aquí, hay cosas que nosotros debemos empezar a dejar y luchar.
Hay cosas que usted y yo debemos ciertamente resolver no hacer o resolver hacer. Filipenses nos da promesas. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Ven la promesa allí? Si Él te llamó, Él no te va a dejar así como tú estás ahora mismo. Si Él te llamó con un llamamiento santo a través del Evangelio, entonces tú serás transformado, serás hecho perfecto, nos perfeccionará. Eso es un hecho. No por lo que tú hagas o dejes de hacer. Esas son cosas que nosotros hacemos en la medida de la santificación que nosotros estamos buscando en esta tierra. Sin embargo, nosotros ya ganamos esa santificación, no por tu obra ni por la mía, sino por lo que ya Cristo hizo. Lo que vemos en ese pasaje de Filipenses es que esa obra de perfección que Dios va a hacer, la va a hacer en la medida que usted y yo comencemos ese proceso de santificación en el Señor, esa perfección, ese parecernos a Cristo. Ese parecernos a Cristo se hará realidad cada vez que yo deje cosas mías o de este mundo y empiece a hacer cosas de Cristo o que Cristo hizo. De esta manera, nuestras vidas serán vividas dignamente. Hermanos, usted puede ir a la historia y usted va a conseguir nombres de personas, biografías interesantísimas, de personas que vivieron vidas tremendas, llenas de pecado todavía, pero que a la luz de lo que nosotros vemos hoy, vidas que nosotros vemos hoy, uno puede decir, esta persona vivió dignamente de su llamado. Y tales son como las que acabamos de leer del testimonio de Pablo. Como Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Eso es una persona que vivió dignamente, que aunque fue maltratado, Pablo era feíto, según los historiadores, Pablo era un enano, calvo, no era fácil de palabra, es decir, no era una persona que hablaba muy bien, sino que tenía rudeza a veces cuando hablaba, o tenía palabras que realmente, oye, aunque era muy estudiado. Pero cuando tú ves la vida de Pablo en las Escrituras, tú ves una vida que dignificó al Señor. Porque cuando yo veo la vida de Pablo, a mí me provoca decir, Señor, ¿y yo? Qué lejos estoy yo de eso. Pero no solamente en la vida de Pablo y los apóstoles y todos los que vivieron en el tiempo bíblico. Hay personajes en la historia extra bíblica, biografías de grandes hombres y mujeres que realmente vivieron vidas dignas de su llamado, que no escatimaron sus vidas, perder su vida, perder sus bienes, por simplemente glorificar o dar gloria a Dios, parecerse más a Cristo. Hermanos, si uno dice, yo quiero parecerme más a Cristo, lo que usted y yo estamos pidiendo, si lo pensamos de manera racional, es algo loco. Es loco pensar, quiero parecerme a Cristo. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿a quién te quiere parecer? Yo me quiero parecer a Brad Pitt, algunos, ¿verdad? Que tienen algunos complejos. No, se ha hecho guapo siempre. Pero hay muchachas que dicen, no, yo me quiero parecer a... Pero es por algo que ven por fuera. Se ve que tienen dinero, se ve que tienen posesiones, se ve que tienen muchas cosas, y nosotros nos queremos parecer a esa persona. Si le pregunto a un niño, te va a decir rápidamente Superman, el Hombre Araña, ¿verdad? Thor. Nunca se van a querer parecer a Cristo. Inclusive, si le preguntas a un cristiano, fuera del entorno cristiano, dice, hermano, si tú te quisieras parecer a alguien, ¿a quién te parecerías? ¿A quién te quisieras parecer? Yo dudo mucho que esa persona de manera coherente o racional piense, yo me quiero parecer a Cristo. Porque si dice eso, pensemos lo que está diciendo. Bueno, tú estás diciendo que vas a ser un pobre errante que no tiene casa. ¿Cuántos están dispuestos a no tener casa? Bueno, ¿cuántos están peleando por tener una casa ahorita? Y Cristo dijo, mira, las zorras tienen guarida, y los perros tienen donde meterse a refugiarse. Yo no tengo, ni siquiera una almohada.
trabajaba constantemente para el beneficio de otro y no era recíproco. Le daba amor y recibía maltrato, desprecio. Vivió una vida bien vivida, pero para este mundo fue una vida desastrosa, cero exitosa. Hermanos, el pensar parecernos a Cristo, vivir la vida o ser dignos, esa vida que Cristo vivió, es loco pensarlo. Bueno, lo que le estoy diciendo es precisamente eso. Vivamos vidas que aunque para este mundo parezca loco, para el Señor es lo que debe ser, glorificará al Señor. Nosotros no trabajamos para ganar el favor de Dios, eso ya lo tenemos. Nosotros no trabajamos para ganar el amor de Dios porque ya eso nos lo dio. Nosotros trabajamos precisamente porque Él nos ha dado por su gracia lo que yo no merecía, lo que usted no merecía. Entonces, el objetivo de las resoluciones es parecerme más a Cristo. Y esas resoluciones van a ir empujadas por ese poder de Dios para ayudarme a conseguir eso que busca esa resolución. ¿Sabe? Cuando otra vez estaba haciendo el mensaje, pensaba en personajes. Y les decía que hay personajes interesantes. Y puedo pensar en Cristo, pero pensaba en hombres. Y ustedes han escuchado, por lo menos de mi parte, algunos han escuchado de Jonathan Edwards, un excelente predicador del siglo XVIII que trajo un avivamiento tremendo a los Estados Unidos. Donde ese muchacho de 18 años, una vez que se convirtió, hizo resoluciones. No para un mes, no para 2 días, no para un año, sino para toda su vida. Hermano, hizo 70 resoluciones. Y una de las resoluciones le llevó a la muerte. Interesante. Yo estaba leyendo las resoluciones y una de las resoluciones dice que él estaba resuelto a hacer todo lo que sea de su parte posible para buscar el bien de otros. En el siglo XVIII no había todavía una vacuna para la gripe. La gripe era mortal. Y empezaron a hacer vacunas y nadie quería probar. Cuando le dijeron a Edward, él fue y probó. Y eso le pasó con la muerte. Murió a los 55 años. Porque él pensó, esa resolución, eso va a ser para el bien de ellos, entonces yo voy a hacerlo. Y uno lo puede pensar y dice, pero eso es irracional. Sí, pero él pensó en su haber que esa resolución ayudaría a otros. Y eso fue lo que resolvió. Otros no lo querían hacer, yo lo voy a hacer. Hacer resoluciones, hermano, no es nada más decir, pues, voy a hacer una cosa por aquí o una cosa por allá. Implica una decisión o una disposición entera de nosotros, de nuestro ser, a hacer eso. La vida de Jonathan Edwards fue una de las vidas que cuando usted lee, una vez más les animo a leer y ver la biografía, fue maltratado tremendamente, inclusive por la iglesia en la cual él sirvió. Jonathan Edwards fue pastor de una iglesia donde fue tercera generación. El abuelo fue pastor de esa iglesia, el papá fue pastor de esa iglesia, él fue pastor de la iglesia. Y en la iglesia había un problema con respecto a él y su dinero, pues para el pago de él. No le pagaban lo suficiente para mantener a su familia, a sus hijos, pero era una persona que escribió grandes libros, pues. La historia de Edward es interesante, pero escribió varios libros, hizo tantas cosas para el aporte. Es considerado hoy en los Estados Unidos uno de los más grandes predicadores que tuvo Estados Unidos. De los mejores ayudamientos que tuvo Estados Unidos, Jonathan Edwards. Es como conocido como un prócer
Así como nosotros conocemos a Antonio C. de Sucre, bueno, allá lo conocemos, bueno, allá es mucho más vistoso. Y la iglesia constantemente tenía que pelear, o él tenía que pelear, literalmente, para que le pudieran dar lo que era justo, no estaba pidiendo de más, para sostener a su familia. Y en un problema que tuvo, en una discusión en la iglesia, parece en ese tiempo, salió un libro de anatomía y de regla y la menstruación y todo lo demás. Y los jóvenes de la iglesia, una iglesia muy grande, los jóvenes de la iglesia agarraron ese libro y empezaron a mostrarlo y a hablar de que esta es la Biblia y todo lo demás. Y cuando Jonathan se enteró de eso, el pastor de la iglesia llama a los jóvenes a un tiempo de consejo, pues, para parar eso que estaba pasando. Pero él llamó a los que estaban, se equivocó en ese momento, y ahí vemos que es ser humano, llama a los que hicieron eso, vamos a decir, de manera pública, y se los enseñaban a las señoritas, y eso era, en aquel entonces era un poquito más rude, no como ahora que se vive, bueno, sí, y hay modes y todo lo demás, y normal. Aquel tiempo no era así, esto era algo muy íntimo. Y entonces empezó a hacer eso, y él llamó a los que participaron en eso, y a aquellos que se pararon frente a ellos para decir, no, eso no está bien y todo lo demás. Los llamó a ambos y los cuestionó frente a todos. Pero en ese grupo habían personas hijos de personas prominentes en la iglesia. De tal manera que la iglesia empezó a cuestionarlo, empezaron las murmuraciones en la iglesia. Y es interesante ver que ese problema llevó a que empezaran a hacer de Jonathan Edwards, a tenerle como que por menos. Estoy hablando de una persona que trajo un gran avivamiento, no a un estado, estamos hablando de Estados Unidos. Era reconocido de punta a punta. Y la iglesia empezó con ese problema. Y al final de cuentas, ¿sabe qué pasó? Lo despidieron. Lo botaron de la iglesia. Por ese problema y porque simplemente empezó a hacer ajustes en la iglesia. El abuelo de él entendía que cualquier persona podía tomar la Santa Cena, sea creyente o no creyente. Una persona inmundana podía venir y podía tomar la Santa Cena. Cuando él fue pastor dijo, no, esto no puede ser así. El entendimiento que tengo en las Escrituras no indica eso. Y él empezó a hacer eso. Bueno, ese punto de ajustar a la iglesia en ese punto, lo llevó a que lo despidieran. Gente no estaba de acuerdo y lo despidieron. Y luego se fue a un lugar, una iglesia muy pequeña, donde trabajó incansablemente y luego fue a ponerse la inyección que días después le quitó la vida. Y cuando yo veía eso, decía, Señor, pero este es un hombre que hizo disposiciones que hasta el sol de hoy se leen y uno dice, wow. Y ese hombre vivió de tal manera como lo que él había resuelto hacer. 18 años y toda su vida la vivió en eso. Una de las resoluciones decía que él diariamente iba a leer esas resoluciones, por si acaso se los olvidaba. Por eso él podía constantemente ir y ver las resoluciones y recordarse y vivir de acuerdo a esas resoluciones. Toda su vida lo hizo. Pero al final de cuentas, la gente no lo vio como realmente debía verlo. Vuelvo e insisto, nosotros como seres humanos tenemos el favor de Dios. No lo hacemos para ganar el favor de Dios, lo hacemos para mostrar a Cristo en nosotros, ser dignos del llamamiento de Él, aunque eso te cueste la vida, aunque otros no lo entiendan. Las resoluciones son hechas para vivir vidas coherentes con la posición que tenemos en Cristo. Por eso tú y yo debemos hacer resoluciones que nos ayuden a mostrar que Cristo está en nosotros. Es como si piense en una remodelación. Nuestra vida es como llegamos a Cristo como un edificio, una fachada, y luego el Señor dice, bueno, este edificio está medio chueco, hay que hacer remodelaciones, y el Señor tiene que tirar paredes, tirar cosas y empezar a hacer otra cosa en usted. Pero esas paredes tienes que tirarlas tú. Tú tienes que tirarla y el Señor te dará el valor para tomar el martillo, el cincel, la mandarria y echar esa pared abajo. Hay ciertas cosas que nosotros debemos considerar en esto.
Nosotros estamos siendo remodelados por el Señor. Por eso a veces tenemos problemas entre nosotros. Piense en un edificio y piense que la persona que usted vive en la planta de abajo y la persona de arriba está haciendo remodelaciones. Y resulta que las remodelaciones está haciendo justamente en el cuarto de él que da con el cuarto suyo. Y cuando él va a hacer las remodelaciones, empieza a martillar y a esa hora usted está durmiendo. ¿Sabe qué va a pasar? Usted se va a molestar. Pero esas resoluciones le están ayudando a él. Y por eso tenemos problemas entre nosotros, porque nosotros vivimos en una constante remodelación. Y la vida de uno se está remodelando, pero el otro no lo puede ver. Y simplemente ve por él y entonces choca con el otro. Cuando seamos un edificio perfecto, ahí no va a haber problema. Todos viviremos en armonía. Pero mientras que estemos aquí, estamos siendo remodelados por el poder de Dios. Miren lo que dice Colosenses. Este pasaje quiero leerlo completo. Colosenses, capítulo 3. Nosotros tenemos un llamamiento de Dios y tenemos la mayor disposición de Dios para ayudarnos a que esto se dé. Fíjense, Dios está actuando a través de lo que nosotros disponemos, pero Él nos exhorta en Colosenses 3, capítulo 3, versículo 5 en adelante, a hacer ciertas cosas. Usted y yo. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros. ¿Quiénes? Tú y yo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Eso son cosas que tú y yo debemos hacer morir. No es algo que el Señor nos va a quitar, es tú y yo debemos hacerlo. Dice versículo 8, pero ahora dejad también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre como en sus hechos. Dice, revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando los unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Así, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay cosas que usted debe hacer morir, hay cosas que usted debe dejar de hacer, pero hay cosas que usted debe hacer. Yo debo hacer morir lo terrenal en mí, fornicaciones, impureza y todo lo que leí. Yo debo dejar otras cosas que no son tan visibles: ira, enojo, cosas que están dentro de mí, orgullo. Pero debo hacer otras cosas que son visibles. Y esta es como la parte de la remodelación. Dios quita cosas, pero te manda a poner otras. Vestidos como escogidos de Dios. Y eso es algo que tú y yo debemos hacer. Por ejemplo, dices, santos, amados, extrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todas esas cosas están allí, son parte del fruto del Espíritu Santo. Usted y yo debemos hacer resoluciones, pero esas resoluciones van a ayudarme y van a ayudarlo a ser más como Cristo. Dios sobre en ti, mi hermano, y en mí, mi hermano, moviéndote para que tomes disposiciones o resoluciones que te ayuden a esa remodelación. Estas resoluciones no deben ser, mejor dicho, emocionales. No es una resolución que tomo hoy, porque es el primer día del año, y luego se me olvidan. No, son decisiones que poco a poco me van a ir moviendo para esos grandes cambios. Usted puede decir hoy, bueno, yo tomo una resolución de leer la Biblia en un año. ¿Sabe? Tome resoluciones, vamos a decir, en un tiempo creíble. Hay tres cosas que usted debe conocer en cuanto a las resoluciones. Número uno, que usted las hace delante de Dios.
no delante del pastor ni delante de nadie. Las resoluciones que usted vaya a hacer, las hace delante de Dios. Número 2, las resoluciones que usted vaya a hacer deben ser realistas. No diga, pues yo voy a leer la Biblia 7 veces al año, o voy a dedicar de las horas que tengo, 24 horas, voy a dedicar 8 horas a leer la Biblia. Posiblemente las comience a hacer este mes. Cuando vaya a la mitad de semana ya va a empezar a caer. Entonces tome resoluciones realistas. Y una cosa importante es que las resoluciones son personal. Es decir, las resoluciones no tienen que ver con otros, ni con circunstancias, ni con nada. Son personales. Cuando usted resuelva algo, usted dice, yo resuelvo amar a mi esposa más. Yo no puedo decir, yo resuelvo amar a mi esposa más si ella me tal cosa. No, eso no es una resolución. Yo estoy buscando otras cosas ahí. Yo resuelvo hacer eso si ella lo hace o no lo hace. Eso es una resolución. Yo resuelvo portarme bien en el trabajo. Voy a ser una persona leal. Voy a ser una persona que ciertamente cumpla con mi deber. Siempre que me paguen lo que es. Ya eso no es una resolución. Ya eso no dependería de usted. Ya eso sería... Otros tienen que hacer para que tú resuelvas. Y eso no es entonces una determinación. Las resoluciones son delante de Dios, se deben hacer realistas y se hacen de manera personal. Son decisiones que entonces usted va a tomar poco a poco, pero que te van a mover a ese gran cambio que después de un año usted podrá ver. Pero sin embargo, de estas resoluciones que voy a tomar, yo debo tener en cuenta que las debo tomar en el Señor. Fíjense que el pasaje en 2 Tesalonicenses dice, por esto Dios, 2 Tesalonicenses capítulo capítulo 1, versículo 11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, no con el suyo, con el poder de Dios. Yo voy a tomar disposiciones, yo voy a tomar resoluciones, pero lo voy a tomar en el poder de Dios. ¿Qué significa? ¿Que Dios lo va a hacer por mí? No. Que yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer pensando en lo que Dios está haciendo en mí, es decir, empujarme para que esa resolución se lleve a cabo. Si Dios no obra en usted, esa resolución no llegará a ningún lado. Si usted saca a Dios de la ecuación, no importa cuántas resoluciones haga, no servirán. No servirán, porque es el poder de Dios quien puede moverte, porque el querer no está en mí, el hacer tampoco. Y dice la palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿para qué yo debo hacer esto? ¿Por qué yo debo hacer resoluciones? Bueno, el primer por qué es para que sea digno del llamado con que fui llamado. Pero número 2, para que Cristo sea glorificado. El pasaje, versículo 12 dice, ¿para qué? La finalidad, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Las razones por las cuales nosotros debemos hacer resoluciones es, número 1, para ser coherente con el llamado con que fui llamado. Y número 2, para buscar la gloria de Cristo. Y asimismo, pues, cuando yo lo hago, glorifico a Dios y Dios me glorifica. Eso es lo que el pasaje está diciendo. La Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo para el Señor Jesús. Cada cosa que hagamos, de palabra o de hecho, debemos hacerlo para el Señor Jesús. En otras palabras, usted debe vivir su vida siempre para glorificar a Dios. No lo está haciendo, usted está pecando. Punto. Usted está yendo en contra de lo que Dios demanda. Toda la gloria siempre debe llevársela a Dios. Si hay algo que usted debe mantener presente constantemente, día a día, es que cada cosa que yo hago debe ser
para buscar la gloria de Dios. Cuando yo barro mi casa, yo lo debo hacer para la gloria de Dios. Hermano, pero eso es algo cotidiano, sí. Cuando yo hablo con mi vecino, cuando yo voy al trabajo, cuando yo estoy en mi soledad o cuando nadie me ve, yo debo hacer cosas que busquen intencionalmente la gloria de Dios, porque para eso estamos. No para buscar nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Entonces, hermanos, yo quería hacer esto práctico, ¿saben? El domingo pasado dije esto, madurez y crecimiento. Bueno, yo quise extraer de este pasaje esa parte de resolver cosas. Pero yo no quería dejar pasar la ocasión sin que nosotros como iglesia bíblica, cristiana, vida nueva, hagamos resoluciones. Y saben, quiero hacerlo de manera tan práctico como sea posible. Y yo voy a simplemente, yo debía traer una hoja, no la traje por ahí. Pero la idea es que caminando pensé, no lo voy a hacer ahora mismo. Yo voy a dejar que eso madure en cada uno. Y al final de este mes, nosotros vamos a tener un cuadro, no sé dónde ponerlo. Allá, no sé dónde ponerlo. Pero vamos a montar un cuadro con resoluciones que la Iglesia Vida Nueva va a tener. Y cada semana, durante este año, el pastor resuelve leerlas, cada una de ellas. Hermano, cuando salgamos a las 12, que ya te hemos vuelto locos para irnos a la casa, usted me va a tener que tener paciencia este año, porque después de los anuncios vamos a leer las resoluciones, o bueno, antes, pero las resoluciones se van a leer. ¿Saben para qué? Para recordarnos lo que nosotros hemos resuelto este año hacer. Y si se nos olvidó en el camino, o esa semana se me olvidó, pues recordármelo el día domingo para que esa semana que empieza no olvidarme más. La idea es ayudarnos a que nosotros podamos resolver cosas delante de Dios, cosas realistas, pero cosas personales. Y cuando hablo personales, hablo de la iglesia, no como persona, sino como grupo. Una de las cosas que yo he resuelto, y cada uno de ustedes se les va a dar la oportunidad de resolver algo. Que usted vea en la iglesia. Usted va a ver la iglesia y va a pensar en lo que significa la iglesia y te va a decir, la iglesia hace falta esto. Y no estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de resolver cosas que ciertamente ayuden a glorificar al Padre y al mismo tiempo ayuden en el crecimiento para que como iglesia seamos dignos o allá afuera nos vean como dignos de ese llamado con que fuimos llamados. Recuerden, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y este mundo está carente de verdad. ¿Y la columna qué está haciendo? Ese es el llamado para nosotros. Ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Ese es el llamado de la iglesia. ¿Estamos siendo dignos de ese llamado? Bueno, vamos a resolver cosas. Pero lo vamos a hacer de manera determinada. Una disposición determinada. Hermanos, yo soy de pasiones. Y cuando se me mete en la cabeza, así esté yo solo, con la ayuda del Señor, pues lo haré. Pero una de las cosas es buscar con determinación y en el poder de Dios glorificar el nombre de Cristo. ¿Qué significa esto? Eso sería la primera determinación. ¿Qué significa esto? Bueno, piense en todo lo que significa buscar determinadamente como iglesia y en el poder de Dios glorificar a Cristo. Y de ahí en adelante, cada uno de nosotros, iglesia bíblica, cristiana, vida nueva, tendrá uno. Y durante toda esta semana, la semana que viene, usted puede mandar su resolución, su nombre y apellido y qué resuelve como parte de la iglesia vida nueva. Hermanos, resuelvo esto. Yo le estaré ahí para ayudarle, hermana, quizás debe formularla mejor de esta manera, porque esto se refiere a esto o esto. Yo le ayudaré a reformularla.
si es que se necesita. Si no, pues así mismo quedará plasmada. Y como les dije, vamos a hacer vamos a imprimirlo en un papel de fotografía para que no se borre, y vamos a ir poner nuestras resoluciones. Se llamará Resuelvo por Fe A. Iglesia Bíblica Cristiana Vida Nueva resuelve esto. 1, 2, 3. Las que el Señor ponga en su corazón. La idea es que este año nosotros como iglesia hagamos resoluciones que al final de año podamos volver a leer y decir, cumplimos con lo que resolvimos hacer. Y si en algún momento caímos porque no resolvimos o no cumplimos esa semana con eso, no se sienta mal. La idea de las resoluciones son persistir, 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 y aunque te caigas, te levantas y sigues insistiendo. Sigues insistiendo. Entonces, hermanos queridos de Iglesia Vida Nueva, el reto para este año es eso: hacer resoluciones que busquen la gloria de Cristo en la iglesia, y que nosotros como iglesia, ya de manera individual, hermano, yo les animo a hacerlo. Les animo de manera individual, ustedes como familia, háganlo, hagan resoluciones, siéntense, vean, personales, no piensen, bueno, si tal persona hace esto, yo hago. No, resuelva usted, hágalas de manera realista, y si usted quiere, practique lo que practicó Jonathan Edwards, y vamos a practicar nosotros aquí. ¿Qué practicó él? Leerla semanal, o si es posible diarias. Por si se les olvida, recordar, yo hice esto y fallé. Mañana no lo puedo fallar. Sea lo que sea que usted vaya a resolver. Si es leer la Biblia todos los días, que no debería resolver eso porque eso debería ser, pero si a usted le hace falta eso, no, resuelva sin ningún temor eso. Si a usted le hace falta resolver orar todos los días, porque yo no oro todos los días, hermano, pues entonces resuelva hacer eso. Ponga ahí orar todos los días. Ayunar una vez por mes o por semana, o como usted quiera. Orar por mis hermanos de manera puntual, con nombre y apellido, y llamarlo: hermano, ¿cómo está? Estoy orando por usted, ¿cómo sigue? Resuelva eso, piensa en su familia, mostrar a Cristo en su familia, que su esposo, que sus hijos realmente vean a Cristo en usted, que su esposa, que sus hijos vean a Cristo, los hijos, que sus padres vean a Cristo en usted. Resuelva eso. Pero hágalo como le estoy diciendo. La Biblia dice que cuando tú resuelves, o más bien cuando tú prometes a Dios algo, Eclesiastés capítulo 5, es mejor que lo cumplas, y no que prometas y no cumplas. Hay una parábola también de esto. El Señor manda a trabajar en la viña a sus hijos y dice: trabaja en la viña, y dice: sí, yo voy, y no fue. Pero hay otro que no resolvió ir a la viña y dice: yo no quiero ir, y al final ese fue. Seamos obedientes, y lo que decidimos hacer, eso hacemos, eso hagamos, mejor dicho.